Nuestro mundo lleno de tinieblas, nuestra gran necesidad. Su luz. Dios lo preparó y Dios lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar. Muchos años antes de que aconteciera, el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías. Pero José había pensado en renunciar. No estaba dispuesto a asumir esta hermosa responsabilidad. Sin embargo, la profecía estaba por cumplirse. Un ángel del Señor le dijo: no temas. Es importante reconocer que tú y yo formamos parte de este hermoso plan eterno. El creador del universo, Dios mismo, vendría a este mundo como un hombre, como siervo, solo por amor a ti y por amor a mí. En tiempos de necesidad, de escasez, de dolor, de enfermedad, como en estos tiempos, cuando la sociedad en el mundo entero se está convulsionando, y aun cuando tu situación esté bien y pienses que no lo necesitas, debes de saber que tienes un refugio seguro, un pronto auxilio para cualquier necesidad. En esta temporada, en Sociedad Bíblica de México, hemos preparado programas y te invitamos a nuestras transmisiones en línea del 1 al 24 de diciembre, donde tendremos diferentes conferencias, participaciones musicales y mensajes para compartir las buenas noticias que en esta temporada hay para todos nosotros. Los astros que se conjugan anunciando el evento. Los ángeles con todo su esplendor acuden al llamado. Los pastores con su sencillez asisten al evento. Los sabios tienen pleno conocimiento que esto sucedería. La creación entera espera. El universo conspira. Todo en nuestro hogar lo recibiremos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Durante estos días y hasta el 24 de diciembre hablaremos de Emmanuel, Dios con nosotros. Para comenzar nuestro programa de hoy, les invitamos a leer una porción de la Biblia en Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 6, traducción lenguaje actual. Yo, Miqueas, anuncio: Jerusalén, Jerusalén, prepárate para la guerra. Por medio de tus enemigos, Dios castigará duramente al rey de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Dios nos va a abandonar hasta que nazca ese rey. Luego de su nacimiento, los que hayan quedado con vida se reunirán con los demás israelitas. Entonces Dios
le dará a ese rey toda su fuerza y poder para dirigir a su pueblo y hacerlo vivir en paz. Ese rey extenderá su dominio hasta el último rincón de la tierra. Cuando vengan los asirios para invadir nuestro país y quieran ocupar nuestros palacios, ese rey nos librará de ellos y nos hará vivir en paz. Ordenará para que los ataquen 7 jefes y 8 capitanes. Así conquistaremos por la fuerza el país de Asiria, territorio de Nimrod. Gracias a Dios por su palabra, así vamos a dar inicio a nuestro programa. Jesucristo en todo momento nos dio ejemplo de humildad desde el momento en que llegó a este mundo en forma de hombre, renunciando a su trono. El pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Monte Sión nos hablará más profundamente sobre este tema. Estemos atentos. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Dios bendiga a cada uno de ustedes por nombre y por familia. Soy el pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Monte Sión, Ciudad de México. Estamos para servirle en la alcaldía de Iztapalapa, entre la vocacional número 7 y la Plaza Ermita. Será usted bienvenido con toda su familia a nuestra iglesia. En este mes de diciembre, el tema central de la Sociedad Bíblica de México, la Casa de la Biblia, es Emmanuel, Dios con nosotros. Hay varios acontecimientos relacionados con la encarnación del Señor Jesucristo, como el hecho de que Él nacería en Belén de Judea, cumpliendo así la profecía de Isaías y de Miqueas. Le invito a que vea en su Biblia lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Miqueas 5:2, la palabra de Dios nos dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos ese cumplimiento tanto en Mateo 1:22 al 23, también en Mateo capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, leemos lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, hermanos y amigos, al nacer en una aldea pequeña e insignificante en su momento, nos habla de la naturaleza humilde de nuestro Salvador.
la Biblia nos habla mucho sobre la humildad. Por ejemplo, en el libro de Salmos 136:6 nos dice la palabra de Dios: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En el Salmo 10:17 dice la palabra de Dios: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento su oído. Seguimos leyendo en Proverbios 3:34 sobre la humildad. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En Isaías 57:15 la palabra de Dios nos dice: porque así dijo el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Leemos en Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el Nuevo Testamento seguimos leyendo sobre el tema de la humildad en el libro de Santiago 4:6. La palabra de Dios nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En primera de Pedro 5:5 nos dice lo siguiente: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendiendo la naturaleza humilde de Jesús, Él nace en un pueblo pequeño y humilde. Él nace en un pesebre en lugar de un palacio. En su entrada triunfal en Jerusalén, Él entra cabalgando sobre un asno. En el libro de Zacarías 9:9 leemos lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, amigos, el Señor Jesús, a pesar de que Él era Dios, a pesar de que Él es el creador del mundo, del universo, Él era humilde. Leemos en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, del 5 al 13, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, amigos, qué bueno es Dios, cuánto nos ama, pero para que Él nos pueda bendecir, Él quiere que nosotros tengamos el corazón y el sentir de nuestro Salvador. El poder, el control, se puede convertir en un ídolo para nuestras vidas, porque el mundo nos dice que debemos de ser poderosos, rápidos, furiosos, fuertes y que tengamos el control de toda situación. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero una de las mejores formas de resistir a ese deseo malsano es moldear nuestras vidas conforme a la naturaleza humilde de nuestro Salvador. El Señor Jesús, Él renunció a su poder, Él renunció esa gloria que Él tenía con el Padre allá en el cielo, por una razón muy importante: para venir a este mundo, tomar la forma humana y de esa manera entendernos como Dios, pero también como un ser humano. Hay algunas enseñanzas que debemos de aprender sobre la naturaleza humilde del Señor Jesucristo. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Él tenía todo el poder, pero a pesar de eso, Él vino a este mundo para enseñar su palabra y para demostrarnos cómo Él voluntariamente se sometió al Padre para ser obediente a Él, para hacer su voluntad, y de esta manera, cuando Él resucita, Él nos recuerda y nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos da una tarea: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, amigos, necesitamos ser humildes para ser obedientes y sumisos a Dios. Necesitamos ser humildes para poder cumplir la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, empezando con nuestros seres queridos, empezando con nuestra familia, en nuestra casa. Debemos de asegurarnos que todos ya han recibido a Cristo. Y si no lo han hecho todavía, no hay una mejor oportunidad que recordando el nacimiento del Señor Jesucristo, para de esta manera, así como se celebró aquella primera Navidad, Jesús naciendo en esa aldea pequeña de Belén, pero entre esa gente que se dedicaba al pastoreo de ovejas, de cómo Dios hace un milagro. Aparecen ahí los ángeles para dar las buenas noticias de que Cristo ha nacido. Y esa es la buena noticia para cada uno de nosotros, de que Cristo quiere nacer en cada vida, en cada corazón, para que de esta manera obre ese nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. La mayoría ya hemos recibido a Cristo, a los que me estoy dirigiendo ahorita mismo, pero también hay muchos amigos, muchos conocidos que todavía no comprenden el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es que Cristo se encarnó y tomó la forma humana, vino a este mundo para dar su vida en rescate por todos nosotros.
En Lucas 19:10 nos dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de que Jesús era Dios, Él era humilde. Él se humilló a sí mismo para hacerse humano, dejando toda su grandeza, todo su poder, toda su inmortalidad y eternidad. Y todo eso se comprimió en un cuerpo humano. Durante su estancia aquí en la tierra, el Señor Jesús sí sanó a algunos enfermos y realizó muchos milagros. Él tenía todo el poder, pero Él vivió esa vida en sumisión a nuestro Padre Celestial. Veamos por favor en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 19, lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él estaba sujeto al Padre, pero Él tenía ese poder de hacer igualmente cualquier milagro, porque Él es Dios. Jesús voluntariamente entregó su vida en rescate por todos nosotros. Veamos por favor allá en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted y yo queremos agradar al Padre, es muy importante que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida, a sacrificar nuestra vida para servir al Señor. Porque cuando nosotros en humildad nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu y decimos como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere usar tu vida, hermano, hermana, pero es muy importante que tú entregues tu vida, tu voluntad al Señor, así como lo hizo nuestro Salvador. Veamos por favor en Juan capítulo 15, versículo 13, lo que nos dice allí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús puso su vida por nosotros y Él ahora quiere ser tu Dios, tu Salvador, tu hermano, pero también tu amigo. Cuando tú tienes esa disposición de someterte a Dios, miren lo que sucede con el Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús se humilla, toma la forma humana, y no solo eso, sino se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ustedes conocen la historia. Al tercer día,
Él resucitó de los muertos y ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre, un lugar de honor, un lugar de poder, un lugar de autoridad. Y es un lugar donde Él está ahorita mismo con los brazos abiertos esperándote. Él tiene un llamado muy especial para ti. ¿Quieres crecer en humildad? Sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 5:6, Él dice lo siguiente, o su palabra dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor Jesús nos está llamando a la humildad y al servicio a Dios. Vea por favor en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No importa cuáles son tus preocupaciones en este fin de año, en esta Navidad, hay muchos problemas por los cuales hay que preocuparse, por los cuales hay que estar pensando. La cuarta ola de la pandemia en Europa y en otros países, y esa misma amenaza está para México también y para el resto del mundo. Pero ¿sabe? Si usted es cristiano y cristiana, no tiene por qué preocuparse, porque Jesús te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven con todas tus cargas y con todos tus problemas al Señor Jesús. Él te quiere ayudar con tus cargas, con tus problemas. Y sabe, el mayor problema que todos nosotros como seres humanos tenemos es el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón. Dios nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Por lo mismo, en Romanos 3:23, la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado y la maldad que hay en nosotros nos separa de Dios y nos aleja de Dios, y si vivimos toda nuestra vida sin arrepentirnos, sin venir a cuentas con Dios, nuestros pecados nos van a llevar a la condenación. Pero gloria a Dios por el llamado de Jesús, porque Él dice en su palabra: porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Apocalipsis 3:20, Él nos dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está en cada puerta de los corazones. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón. Pero es muy importante que ahorita mismo usted lo invite, reconociendo su necesidad de salvación. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 Corintios 6:2 nos dice lo siguiente: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable,
he aquí ahora el día de salvación. ¿Quieres invitar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de su pecado. Le invito en este mismo momento a que incline su cabeza, cierre sus ojos y reciba a Cristo diciendo esta oración de fe. Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora, yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cúbreme con tu sangre preciosa. Ayúdame para amarte, servirte y guardar tus mandamientos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Lo quiero felicitar si usted recibió a Cristo en su corazón. Recuerde, la humildad es muy importante. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios le bendiga. Siempre es un gusto escuchar los mensajes del pastor Honorio Flores. Sigan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Castro, directora de Enforo Mujeres con Discapacidad Visual, y actualmente vivo la discapacidad visual desde hace 6 años por glaucoma juvenil severo. Cuando yo pierdo la vista dije, ya no voy a poder leer la Biblia. Sí, sabía que había Biblia audible, pero que de alguna manera yo quería sentir esa misma textura de las páginas del libro. Cuando yo aprendí braille, me gustó mucho saber que no nada más iba a poder leer cualquier literatura, sino específicamente el libro de libros que es la Biblia en braille. Las personas ciegas podemos cambiar nuestra vida una vez que tenemos ese contacto directo con la palabra de Dios. Si requieres de ese apoyo en el que tú sientas esa paz, esa tranquilidad, y no esa ansiedad, ni tampoco ese miedo de saber a lo que te estás enfrentando, sino que por el contrario, tú abras las Escrituras y puedas encontrar esa palabra que Dios siempre tiene preparado para ti y que te dice que no estás solo, que Él siempre va contigo a donde quiera que tú vayas, que te acompaña tu bastón, sí, ciertamente, pero sobre todo te acompaña su presencia. Creo que la gente que siembra en el reino de Cristo y que dona para el reino, no solamente tiene un beneficio personal, una satisfacción personal, sino también una satisfacción que trasciende en lo espiritual a futuro. Es decir, lo que ustedes están sembrando el día de hoy para las personas con discapacidad visual les puede cambiar la vida en la tierra y en la eternidad. A continuación tendremos la participación de nuestro coro y vamos a poner atención y a deleitarnos con este bloque musical. Al mundo
feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús, las gloria nuestro Rey. El corazón ya tienes, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecado, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Agradecemos muchísimo a nuestros hermanos que unen sus voces para alabar a nuestro Dios y Rey. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la participación de Abdiel López. Él es coordinador de La Fe Viene por el Oír. Escuchemos con atención su mensaje. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Abdiel López de Guatemala y hoy he sido invitado para compartir con ustedes acerca de el Emanuel, Dios con nosotros. Cuando hablamos de el Emanuel, de Dios con nosotros, especialmente cuando hablamos en este tiempo, en esta época de que se acerca a las celebraciones de fin de año y entre ellas la Navidad, una palabra que va a resaltar es la palabra paz. Y cuando hablamos de paz en nuestra mente occidental, el concepto de paz aparecerá relacionado con el conflicto. Es decir, donde hay conflicto se necesita paz. Esto no refleja mucho de lo que el concepto antiguo testamentario de paz nos enseña. Por ejemplo, haciendo o preparando las notas para esta conversación con ustedes, le hice la pregunta en Google: ¿qué es paz? Y estas fueron las respuestas que aparecieron inmediatamente. Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Acuerdo para poner fin a una guerra. Eso es lo que la gente entiende o ve acerca de paz. Sin embargo, el concepto de paz que encontramos especialmente en el Antiguo Testamento es el concepto o surge de la palabra hebrea shalom, la cual puede definirse de esta manera. Shalom, que viene de una raíz que originalmente significa concluir, completar, reconciliar, equilibrar, se emplea usualmente como saludo por los judíos y su significado encierra elementos muy importantes que les explico ahora. Por ejemplo, son cosas que surgen al mismo tiempo. Cuando hay shalom, surgen estas cosas que le menciono ahora al mismo tiempo. Por ejemplo, surge el gozo, la unidad, la plenitud, la salud, la prosperidad, la paz, la cual no solamente es un estado
de donde no hay guerra o una ausencia de guerra, sino que también expresa la bendición de perfecta armonía y verdadera paz. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de paz, hablamos más, mucho más que eso. Por eso hoy quiero llamarle a esta reflexión: Él traerá la paz. Y quiero, como punto de partida, que me acompañe a la lectura de Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5. Y voy a estar usando en este tiempo, en esta reflexión, la versión de la Biblia de la Dios habla hoy. Dice la Biblia en esta versión de la siguiente manera: en cuanto a ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirá con sus compatriotas, los israelitas que están en el desierto. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios. Y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Y concluye esta porción, el versículo 5, con esta frase que es el tema que quiero que conversemos hoy: Él traerá la paz. Ya les expliqué y ya le dije, pero se lo recuerdo, el concepto de paz del shalom que aparece en el Antiguo Testamento es aquellas cosas que surgen al mismo tiempo, que pasan al mismo tiempo, que encierran esto: gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad y paz, la cual no es solamente un estado sin guerra, sino que también expresa la bendición de perfecta armonía y verdadera paz. Con eso en mente, vamos a conjugar tres cosas que son muy importantes en este pasaje. Recuerda que empieza hablando de Belén Éfrata y está anticipando la llegada del Mesías. Ya vimos la paz por un lado, y ahora quiero que hablemos del Mesías, el prometido, el ungido. Hablar de Mesías y va a hablar de que este Mesías traerá o es el portador de la paz. En alguna versión el profeta va a decir, en algún pasaje del Antiguo Testamento va a decir, Él es el príncipe de paz. Y usando la traducción Dios habla hoy, debemos pensar en que el elegido, porque no dice el Mesías, en la Dios habla dice el elegido o el ungido, en otras versiones, traerá esta paz. Y entonces, ¿quién es el Mesías? Significa literalmente ungido. En el Antiguo Testamento aparece por lo menos 38 veces en la Biblia hebrea, y designaba al que había recibido la unción del aceite sagrado antes de comenzar una función. Y por lo menos eran dos tipos de personas o dos tipos de funciones: el sumo sacerdote o el rey, uno de los dos. El libro de Levítico lo menciona el ungimiento o la unción del elegido como sumo sacerdote, y en el segundo libro de Samuel y también en los Salmos va a aparecer el rey como un ungido del Señor. Además, como título se aplica en el texto bíblico a Abraham y a Isaac, y también se hace referencia al ungido, a alguien que no es israelita, como el rey Ciro, el rey de Persia, a quienes les fueron confinados los intereses del reino de Dios. Por lo menos así lo explica el Salmo 105 y también el capítulo 45 de Isaías. Por otro lado, cuando Dios prometió a David que el trono y el cetro se quedarían siempre dentro de su familia, el término ungido llegó a adquirir un sentido particular que representa la línea real del rey David. Y hay muchos pasajes de la Biblia que conforman eso. Los profetas van a hablar del rey y cuando hablan del rey hablan de esta línea davídica y como un libertador del pueblo de Dios. Su origen se remonta hasta días de la eternidad. Establecerá el Mesías, establecerá para siempre el trono y el rey y el reino de David. Acompañado, o ese reino de David
va acompañado, o la característica, la singularidad de ese reino es que es un reino de paz, pero de paz de este shalom, de ese shalom que, como ya le expliqué antes, encierra gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad, paz, armonía, verdadera paz. Eso es lo que significa el término shalom. Entonces, al unir estos dos conceptos, que del shalom y el Mesías, va a provocar en nuestra mente que se piense en un acontecimiento de gran envergadura y celebración. Este rey, que va a ser portador de paz, de esa paz que ya le expliqué, y ese Mesías que había sido prometido, surge, o la idea es que surja con pompa, que surja con algo extraordinario, una celebración, una ciudad importante, una capital del mundo, algo que fuera de mucho renombre, pero la verdad que eso no sucedió así. Y todo esto nos invita a pensar en cosas extraordinarias, y nos invita a reflexionar por qué no sucede de esa manera. El profeta Miqueas empieza diciendo: en cuanto a ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el gobernante de Israel. No es de la capital del mundo, no es de la ciudad más grande, es de una pequeña ciudad que tiene sus particularidades, que tiene cosas que quiero compartirle ahora acerca de Belén. Hablemos entonces un poquito acerca de Belén. El nombre hebreo, Betlehem, ¿verdad? Casa de pan, literalmente significa esto. Sin embargo, el nombre que le daban los babilonios era Bit-Lahmi, que lo que quería decir es, en el idioma babilonio o babilónico, la casa de la diosa Lamhu, que era una divinidad babilónica de la creación. Es como una manera de ir entendiendo algunas cosas que van a suceder con la llegada de este Mesías prometido, que traerá, como hablamos del principio, él traerá la paz. Belén era una ciudad pequeña, pero fructífera. De hecho, el adjetivo que menciona Miqueas, Éfrata, significa eso, fructífero. En la Biblia, la primera vez que se menciona este Éfrata o se menciona Belén, es en la muerte de Raquel, cuando Raquel da luz a su hijo Benjamín, el último de sus hijos. Aparece ahí, aunque los expertos hacen la anotación que fue de pronto un glosador tardío o un editor tardío el que agrega el adjetivo efrateo, que es el que va a aparecer hasta en el primer libro de Crónicas, muy después. Por eso se piensa que es una adición tardía, ¿verdad? Es también Belén la patria del levita anónimo contratado como sacerdote por Micá, allá en Jueces capítulo 17. De allí también, surge aquel, en Belén se da aquel evento donde aquel levita busca una esposa, ¿verdad? Y esa esposa es humillada y violada por los benjaminitas. Este hombre la hace pedazos, la manda a todos lados y sucede algo desastroso. Pero no es el tema hoy, solo mencionando la importancia que ha tenido Belén en la historia del pueblo judío. Belén también es el escenario principal donde se desarrolla la historia de Ruth, que es como la historia de un antepasado de Jesús o del linaje de David, que va a llegar en su momento a el Mesías o a Jesús. Debo decir también que Belén es famosa por ser la patria del rey David, como menciona el capítulo 17 del primer libro de Samuel. En ella el joven David fue ungido como rey. En el capítulo 16 de 1 Samuel también lo menciona. Entonces, juntemos estos tres elementos: paz, Mesías, Belén, ¿verdad? Y hagamos con eso una lectura nueva de estos versículos de Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5.
de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Eso es lo que va a decir. Y esto lo que menciona al hablar de esa antigua familia es el linaje de David, una familia que remonta sus orígenes hasta tiempos de Jacob, en el texto bíblico, donde nace Fares de Tamar, que Fares viene a ser el hijo nieto de Judá, y de ahí empieza a surgir una familia en este contexto de Miqueas antigua, porque eran muchos años que venía ese linaje, y a eso refiere el profeta cuando dice una familia antigua. Estoy usando, otra vez le recuerdo la versión de La Dios habla hoy. Luego sigue diciendo el texto: ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Y esto es algo que tenemos que entender, porque en el momento en que está siendo escrito, o el profeta Miqueas está expresando esto, es un momento donde el pueblo de Israel está disperso, donde el pueblo de Israel parece que no tiene, o el pueblo de Dios, los judíos, Judá, el pueblo de Dios está disperso, no tiene paz, está bajo opresión, está en una situación de crisis. Y lo que el profeta está diciendo es: esto va a pasar pronto, esto es como los dolores de parto. Mientras nace el bebé va a haber mucho dolor, mientras aparece ese príncipe de paz, mientras aparece este portador de paz, como le decía, estamos hablando de Él traerá la paz. Hay esos momentos de sufrimiento. Y entonces es una buena reflexión para nosotros en este tiempo, porque estamos acercándonos a un tiempo donde de pronto nos vamos a empalagar con cuestiones de regalos, de comprar ropa, de comprar muebles, de arreglar la casa, de decorar la casa, de hacer muchas cosas que las hacemos por tradición, que las hacemos porque queremos sentir algo, pero de pronto lo que sentimos realmente es esos dolores de parto. Hay gente que en este tiempo está cargando dolor, está cargando tristeza, está cargando cosas que duelen mucho. En estos días me he enterado de la muerte de más de un amigo, de un conocido, y da mucho pesar saber que pues se fueron. Y éramos buenos amigos, teníamos buena comunicación, era muy amena la plática cuando estábamos juntos, y ya no están. Son esos momentos de dolor, y son momentos difíciles. Aunque haya celebración, déjeme decirle esto, aunque este fin de año esté lleno de celebración, en este mes de diciembre que usted está viendo esta transmisión, en este mes de diciembre que hay celebración, hay mucha gente con dolor. Y a ellos viene este mensaje: esto es temporal. Cuando llega el príncipe de paz, cuando llega el Mesías, cuando llega, todo cambiará, como va a continuar el texto ahora. El escenario va a cambiar. En medio de eso debemos recordar que el regalo de Dios es ese shalom, esa paz. Él es el portador de esa paz y el dispensador de esa paz. Luego dice, el escritor bíblico sigue diciendo aquí en Miqueas: entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. Es decir, entonces empieza un proceso de restauración. Y es algo que nosotros debemos de entender en nuestra relación con Dios. Dios no quiere dejar nada arruinado, no quiere dejar nada. Los dolores de parto no terminan con dolor, terminan con gozo. Cuando la mamá ve al niño, cuando hay ese encuentro histórico, momentáneo, trascendental de la mamá con su hijo, conociéndolo, a un ser que llevó dentro que nunca había visto y ahora lo ve, y ese gozo que provoca por dentro es extraordinario. Y es transformador. Y ese debe ser el encuentro nuestro con el Mesías. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos al Señor, debe provocar ese gozo, ese regocijo, aunque se esté saliendo de un proceso de dolor, aunque haya habido un proceso de dolor. La dispersión está por terminar, los dolores partos pasarán, nace la promesa, y el profeta lo expresa de esta manera: el rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz
porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz. El resultado que el profeta anticipa lo vamos a dividir en 4 diferentes aspectos, por decirlo así. Número 1, en tiempos de Miqueas nadie quería pastorear al pueblo. Nadie asumía esa responsabilidad. Y si usted es pastor como yo, nos vamos a dar cuenta que en este tiempo, aún en este tiempo de pandemia, ha sido complicado pastorear las ovejas. No nos podemos, hay difícil, un proceso difícil a veces de conexión, y hay mucha gente que no quiere lidiar con algunas cosas de esta época, y como pastores en algún momento podríamos hacernos los desentendidos, pero Cristo, el Mesías, el portador de paz, Él viene para cuidar, para pastorear, para apacentar, para sustentar, para alimentar. Esa es la llegada del Mesías en la vida nuestra. Eso debe significar, eso es lo que nos debería importar en este tiempo, más que los regalos y las celebraciones y las comidas. Es la llegada de esa paz, de ese gozo, de esa armonía, de esa unidad, que todo llega junto con la presencia del ungido, del Mesías, del portador de paz, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Número 2, el pastoreo del ungido se hará con el poder y la majestad del Señor. Un poder ilimitado que pretende darle toda gloria a Dios mismo, el cual más adelante en el Evangelio de Mateo lo va a llamar Emmanuel, el Dios con nosotros. Juan va a decir el que habitó entre nosotros. Esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, es extraordinaria, es maravillosa, y no podemos ignorarla. Es que, mire, déjeme decirle, hablarle con honestidad, en este tiempo de celebraciones, al que menos atención se le pone es a Jesús y a Dios. Se hacen tantas cosas. Y déjeme decirle esto, lo triste no es que no le ponga atención a Dios, eso es lamentable y es, no sé, es difícil de comprender, pero lo triste es que tenemos necesidad, que estamos sufriendo, que estamos en adversidades, pero preferimos celebrar como para olvidar del dolor, y no somos conscientes que hay un príncipe de paz, que hay un portador de paz que está con nosotros y quiere acompañarnos en este proceso. La llegada de este ungido del Señor Jesucristo a nuestras vidas debe ser liberadora, transformadora, extraordinaria. Por eso habla de ese poder y majestad del Señor, de ese Dios con nosotros. Tercera cosa, el pastor traerá paz y seguridad. Paz en el sentido que yo le mencionaba: gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad, verdadera paz. No solo ausencia de guerra, sino una completa armonía, una perfecta armonía que expresa una bendición completa, integral. Esa es la llegada. Si usted va a celebrar lo que quiera celebrar, pero no tiene esa paz, es porque no ha llegado ese Mesías a su vida, y debe llegar, y usted debe conocerlo. Esa es la realidad con la que debe enfrentarse a estas celebraciones. Es la presencia de ese portador de paz. Y finalmente, le dije que eran 4. El pastor, el Señor, el ungido, será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él reinará sobre todo el mundo. Así que todos van a conocer y reconocerán su poder soberano, lo cual es garantía de la seguridad que el pueblo de Dios debe tener en Él. Todos deben ser conscientes de ese poder soberano, de esa extraordinaria, maravillosa obra de Dios en la vida del ser humano. Él traerá la paz. ¿Cómo entonces podemos concluir esta reflexión? Déjeme decirlo así. La llegada del Mesías al mundo es el evento más importante y trascendental de la historia humana. Advierte un reino de gozo, de unidad, de plenitud, de salud, de prosperidad, de paz, de seguridad y de perfecta armonía. Eso significa la llegada del Mesías. Sin embargo, su llegada irrumpe
en medio de la dispersión, de la injusticia, de la infidelidad de un pueblo hacia Dios y de la indiferencia al cumplimiento profético. Fueron los reyes del oriente, los sabios de oriente, los que tuvieron que venir a decirle al pueblo que había nacido el ungido. El pueblo no era consciente de eso. Y es triste que a veces la iglesia misma no sea consciente de esa llegada de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de ese portador de paz a nuestras vidas, a nuestra comunidad, a nuestra casa. Hoy, en este tiempo de fin de año, déjenme ser honesto, pero nos importan más los adornos, las cosas nuevas, las ofertas de Navidad, las cenas familiares, los regalos y otro montón de cosas más. Pero se nos olvida en este tiempo reconocer a nuestro pastor. Se nos olvida confiar en su poder. Se nos olvida darle la gloria a Él por lo que ha hecho, porque nos permite y nos ofrece ese shalom. Ese shalom es una propuesta de Dios en este tiempo. Es ese portador de paz. Mi oración es que el Mesías reine en su corazón, que viva en su paz, que usted sea fiel, que le glorifique en todo lo que haga, en todas las cosas, sin importar la época. No solo porque es la época de fin de año y ahora se celebra la Navidad, no, en cualquier momento ese shalom está disponible para usted y para mí, porque Él es el portador de paz que quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Yo espero que esto nos ayude a pensar en nuestra relación con Él, a reconocerle como esa verdadera paz en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Y no importa todo lo demás, no importa si no tengo para cenar, no importa si no tengo para estrenar, para comprar, no importa, lo que importa es que ha llegado el príncipe de paz a mi vida, a mi casa, a mi corazón. Que este fin de año usted no se olvide que hay alguien más fuerte que el dolor, más grande que cualquier obstáculo que usted pueda tener y más poderoso que cualquier cosa difícil que usted tenga en la vida. Se llama Jesús. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que hoy quiere traerle esa paz, que es la mejor bendición que usted pueda recibir este fin de año. Gracias por estar conmigo en esta reflexión. Que Dios le bendiga y que esa paz reine en su hogar ahora y siempre. Bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para todos ustedes y agradecemos a Abdiel López, coordinador de La Fe Viene por el Oír, por habernos compartido en este día. Brilla
Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Damos gracias a Dios por permitirnos llevarles estos mensajes hasta sus hogares y gracias por vernos y compartirnos. Les invitamos a reunirse el día de mañana con nosotros para seguir escuchando y leyendo las Sagradas Escrituras. Les esperamos en punto de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.